Muy, pero muy, muy buenos días, queridos oyentes, queridas oyentes que estás ahí del otro lado, realmente emocionadas de poder estar y compartir contigo este sábado 18 de mayo, sí, del año 2024, un día aquí en el Chaco fresquito. Llovizna, ya nos ven así abrigaditos, algunos más, otros menos, pero en fin, un día maravilloso, un día en donde podemos dar gracias a Jesús por un día más de vida, ¿sí? Gracias por estar del otro lado. Quien habla es Ruth de Denis, parte del equipo de consejería, y queremos estar 1 hora y media contigo participando, compartiendo de lo que tenemos esta mañana para ti. Entre paréntesis, y lo más importante también mencionarte algunos detalles para tener en cuenta. Si quieres compartir, quieres hacer un pedido de oración, o tal vez hay alguna dificultad en tu familia, matrimonio, hijos, puedes escribirnos al 0984 77 77 07, y es un número totalmente confidencial. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, estamos en horario de oficina y lo atendemos con mucha precaución también y con mucho gusto, ¿sí? El número también aquí de consejería, mejor dicho de Facebook, podés también conectarte. Hace prácticamente un año que estamos en este bloque de videos, ¿sí? En Consejería Radio ZP30 por Facebook podés ubicarnos. Incluso después esto se va editando y pasa también por YouTube, y tenemos otra plataforma de Spotify, ¿sí? Y para los que nos escuchan ya hace tiempo por radio, muchísimas gracias por eso también. También pueden escuchar la repetición del programa los domingos por la noche a las 20 horas. Así que no hay excusa para decir yo no escuché el programa, yo no supe de eso. O sea, podés compartirlo, podés vernos, podés escucharnos. Y hay esas oportunidades, gracias a Dios, esas oportunidades de poder escuchar y compartir las buenas nuevas también de salvación. Bueno, sin irme mucho ya, quiero aprovechar este tiempo que tenemos para primeramente decir cuál es nuestro tema de esta mañana, ¿sí? Un tema precioso, un tema que realmente no tenemos que dejar de pasar, y es Madres que oran, ¿sí? Madres que oran es el título de nuestro programa. Hoy tengo invitadas súper especiales y ellas mismas se van a presentar y mencionar un poco así su familia, su trabajo y en qué iglesia están, como para poder introducirnos y conocerlas un poquito más también, de dónde están viniendo, ¿sí? ¿Qué les parece si empezamos de mi lado, sí? Y empezamos a presentarnos. ¿Cómo están, mis queridas? Y bueno, primeramente me toca decir muchísimas gracias por la invitación. Hoy realmente vine con entusiasmo, con gozo. Gracias por este privilegio que nos brindan para compartir ese tiempo. Uh-huh. Sí, soy Lotte de Penner. Tengo 56 años. No es un secreto, se ve ya. Soy esposa, Uh-huh. casada ya 35 años, Wow. con un esposo maravilloso que también me apoya en todo. Tenemos 4 hijos ya adultos, Uh-huh. entre 22 años y 30 años. Y con el tiempo se agrandó nuestra familia. Ya estamos, si nos reunimos, entre 10. Y pueden imaginar que no pasamos mucho en silencio. ¿Sí? Y también soy maestra de educación inicial. Okay. Hace más que 20 años estoy trabajando
como docente con los niños pequeños, brindándoles el proceso de escritura y lectura. Wow. De corazón estoy en la escuela también. Y vivo en Colonia 5. Ok, qué maravilloso. Preciosa, profe. Bienvenida, ¿sí? También. Muchísimas gracias por esta oportunidad, hermana Ruth, mis compañeras aquí de llamado que están aquí conmigo, ¿verdad? Yo soy la profesora Daisy, ya se me conoce en la ciudad. Sí. No soy de acá, así de nacimiento, pero de corazón ya me estoy convirtiendo en una chaqueña también, ¿verdad? Eso. Soy de Oriental, de Ciudad Presidente Franco. No creo que alguien me esté escuchando de allá, pero de repente les llega allá mis saludos a mi gente cuera de mi valle, pero no creo, pero sí estoy muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este tema tan especial. Yo soy la profesora también de vocación, de corazón. Me encanta trabajar con niños, es lo que hice siempre. Me gusta mucho la parte musical también. Sí. Soy profesora de música también. Me gusta hacer ruido, mis compañeras saben de eso, ¿verdad? Sí. Y mucho ruido con los niños, ¿verdad? Y estoy acá porque me identifico mucho con este trabajo, porque también soy mamá. Yo soy viuda, tengo un hijo grande ya, adulto, que está estudiando en otro país. Y más que nunca, este trabajo me toca porque cuando los hijos crecen, ya no están bajo nuestros cuidados y es donde las oraciones deben doblarse a veces. Wow. Y cuando ya no podemos controlarles y ya no podemos decidir por ellos y son ellos los que tienen que tomar sus decisiones, es aún más sensible. Es verdad. Entonces yo pienso que el trabajo de la intercesión materna es para siempre. Cuando nuestros hijos estén todos bien, vamos a empezar por los nietos, ¿verdad, Lotte? Entonces creo que es un arduo trabajo que nos espera. Y un gusto compartir con ustedes. Daisy Céspedes Torres. Gracias. Y aquí Cristín está del otro lado también. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy Cristine, yo también estoy casada, tenemos 2 hijos con mi esposo. Y sí, de profesión yo soy profesora también, pero por el momento, o sea, hace muchos años estoy ejecutando muy poco nomás, ¿verdad? Estoy enseñando algo, pero no mucho, estoy más en casa. Estamos con mi marido y con toda la familia también en la iglesia de Luz y Esperanza en Barrio Florida. Wow. Y con mucho gusto, con mucha pasión estamos ahí también. Y sí, y agradezco la invitación y queremos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y quizá en la vida de otros también. Estoy expectante, eso le estaba diciendo a mis compañeros de consejería. Yo sé que va a salir algo precioso de esto que nos reunimos, porque uno luego unir a varias mujeres en un tiempo es algo valioso, ¿verdad? Y las que saben a qué me refiero luego ya se van a identificar. Ahora bien, ¿por qué? Tengo entendido que ustedes tienen un ministerio, ¿sí? Y mamis que oran, ¿es así? Así es. Así es. ¿Por Sí. qué iniciaron con este ministerio? ¿Qué les motivó a iniciar este ministerio precioso? A ver, ¿quién me responde? Todas me miran a mí, así que voy a comenzar. Buenísimo. ¿Sí? Yo crecí en una aldea, zona de campo, y en una familia grande. Tengo 5 hermanas y 3 hermanos que todavía viven. Yo soy entonces la penúltima hija de mis padres, ¿sí? Y se entiende muy bien que desde muy temprano tuve que ayudar y asumir trabajos desafiantes en casa, en el patio y también en el campo. Y a veces trabajos peligrosos para una, voy a decir, criatura. Y como yo soy un poco una persona temerosa, miedosa, me recuerdo muy bien
un día, hasta hoy tengo en mente, mi mamá me mandó con moto en la aldea a ayudar a mi hermana, que vivía también en la misma aldea. Tuve 9 o 10 años. Y ya era la tardecita. Pasé por la calle y de repente vi algo oscuro, como una nube. Y veía que era un obstáculo grandote. Yo grité al Señor, Dios, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y de repente al otro lado de la calle vi un portoncito iluminado. Mi moto se frenó, entré en ese portoncito y entonces escuché esos gritos de vacas de Sagua. Una tropa grandote pasó por la aldea en aquel entonces y yo salvada. Y cuando pasó toda esa tropa, mi moto arrancó otra vez y me fui a la casa de mi hermana. Y el otro día me contaron cómo peligroso fue esa tropa. Y yo sabía, Dios me escuchó, me salvó. Y desde muy temprano la oración tuvo un lugar enorme en mi vida. Y también en el estudio después tuve que hacer una tarea de Hechos. ¿Y saben qué? El ministerio principal de la primera iglesia fue la oración. No hacer conferencias, oraron. Y eso en mi vida me tocó tanto. Y permítanme decir una cosita más. Claro que sí, claro. Ustedes ya notan que lo que está en el corazón sale por la boca, ¿sí? Hace más que 20 años escuché de ese ministerio y traje el libro. Cada niño necesita la oración de una mamá. Wow. Escrita por la iniciadora de madres que oran por sus hijos. Por sus hijos, sí. Y hay grupos en más que 140 países ya, internacional, y el material traducido ya en más que 50 idiomas. Wow. Pero hace 20 años compré ese libro, leí y me deseaba tanto. ¿Cómo vamos a hacer? En mi iglesia, soy de la MBG Central, allá estoy, y Luz y Esperanza. Oraba siempre y pasó. ¿Y saben qué? Hace unos meses me contactó la líder de Madres Unidas en Oración de Paraguay y me preguntó, ¿te puedo llamar? ¿De dónde tiene mi número? No sé. Y me llamó un sábado libre, ¿sí? Sí. Y me habló y me instruyó y yo sabía, muy bien, ahora es tiempo. Yo sabía, no puedo decir no. Llegó el tiempo. Temblando, pero iniciando. Es un poco que yo viví. Ok. Es algo que vos le uniste a estas dos preciosas mujeres más contigo. Ellas se contactaron contigo. ¿Cómo fue esto? O sea, aparte de lo que nació en tu corazón, Lotte, y te llamaron a vos, y cómo empezó con esto de las tres, y de seguramente son las tres representantes. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, así es. Era guía del Espíritu Santo. Yo notaba bien que ellas tuvieron el mismo deseo. Okay. Y yo creo que ya esperaban la invitación. Dios también puso ese deseo en sus corazones. ¿Sí?
Amén, así es. Y de repente nos unimos, todo fue ya preparado. Ok, Sí. ok. ¿Y empezaron dónde empezaron esto? ¿En la iglesia? ¿En un grupo de casa? Nosotros hace algunos meses lo empezamos en la guardería Florida. Ah, ok. Porque allá nos reunimos también como Iglesia Luz y Esperanza todavía, Ujú. ¿sí? Y allá en una sala donde está el prejardín, Ujú. nos unimos cada jueves, enseguida después del día laboral, Ujú. Ok. ¿sí? Ok. Las madres antes de irse en casa pueden venir del trabajo así como Tranquilas. están, Ujú. ¿sí? Y allá nos unimos cada jueves a la tardecita desde las 18:30 hasta las 19:30, ¿sí? Media horita. Sí. He visto en estos días el flyer de invitación para mamis que oran y Sí. le hice un screen para tener también conmigo. Qué bien. Es muy hermoso poder iniciar esto por más que sea con es ese primer paso y tener esa fe de que Él va a obrar, porque es algo que Él lo menciona también en su palabra. Ahora, Christine y profe Daisy, ¿qué les motivó unirse? Ahí mencionó Lotte que también tenían ese deseo. Había ese temor de ¿será que voy a empezar? ¿Será que me voy a unir? Esa famosa preocupación de ¿será que habrá tiempo? Sí, yo quería completar un poquito lo que mi compañera está hablando. Uh-huh. Ese deseo de orar por los hijos ya había en nosotras. Siempre que hablábamos, siempre que compartíamos, ya habíamos conocido de ese ministerio, de oír hablar, ya. ¿verdad? Uh-huh. Y hubo un episodio, un acontecimiento en la ciudad que para mí fue marcante para el inicio de para que podamos unirnos y hablando con nuestros pastores, iniciar, ¿verdad? Uh-huh. Hace unos meses, la ciudad pasó por un momento para mí muy fuerte de luto, cuando estos chicos de estas instituciones se sacaron la vida. Cierto. 2 jóvenes en un mes, ¿verdad? Y a mí personalmente eso me ha quebrado adentro, porque yo sentía que necesitábamos cubrir a nuestros jóvenes, porque mamis que oran están orando no solamente por nuestros hijos o por nuestros familiares, estamos orando por los colegios, por las escuelas, por los profesores, justamente porque hubo esa señal negativa en la ciudad de suicidio en la vida de los jóvenes. Y yo soy una persona muy, no sé si decir emocional o impulsiva, ¿verdad? Y eso me llevó a querer mover las piezas que ya estaban ahí, porque ya estaba el deseo de ella, ya estaba nuestro deseo. Las veces que estábamos juntas siempre también orábamos por nuestros hijos, por nuestras familias. No era nomás algo todavía oficialmente lanzado como un ministerio, ¿verdad? Y cuando hubo la pérdida de estos 2 jóvenes en la ciudad, en mi espíritu yo sentí, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que esto siga, necesitamos orar, como un quebrantamiento muy especial. Y yo llevé eso a mis líderes en la iglesia, y ahí fue pasando así. Ella también es líder de mi iglesia, ella también, y llevé esa carga a mis pastores, que son Ricardo Fresen y Wendy, ¿verdad? Y estaba como desesperada, algo teníamos que hacer, y ahí se conectó el deseo de ellas más mi desespero, porque yo estaba desesperada, quebrantada por el Espíritu Santo, como que no podíamos permitir que otro joven más falleciera por suicidio sin estar orando, sin estar batallando, sin estar cubriendo. Yo como mamá inmediatamente me colocaba en el lugar de esas madres que han perdido a estos hijos en esta situación, y no podíamos estar de brazos cruzados, y teníamos que empezar inmediatamente a hacer algo. No es que no lo estábamos haciendo, yo pienso que cada una de nosotras ya tiene la oración en su corazón. Sí. Y la oración para mí personalmente es mi fuerza, porque yo tengo a mi único hijo que se llama Emanuel, estudiando en Buenos Aires, Argentina, pasando por ese proceso tan difícil, y él como latino, extranjero, estudiando en una universidad nacional allá. Entonces yo tenía que doblar mis oraciones por él siempre, y
pero no quería hacerlo solamente por él. Quería extender eso, a despertar ese sentimiento de intercesión en la vida de otras mujeres, porque la oración más fuerte es el de la mamá, y el amor más grande que existe en este mundo después del amor de Dios es el amor materno, y eso nos impulsa a forzadamente nuestros hijos tienen que enderezarse si hay una mamá que ora. Sí. Entonces eso fue más o menos a partir de ese episodio que hubo la muerte de estos dos jóvenes en la ciudad, fue que conectándonos todos ahí empezamos y arrancamos, y ahí vino ella también, que tiene un ministerio hermoso con mujeres, a abrazar esa causa, y iniciamos. No hubo un plan, no claro. hubo fue así espontáneo, sí. Y de ahí no estamos pudiendo parar, gracias a Dios, sí, ¿verdad? De parte de Dios ya hubo algo, el plan, ¿verdad? El de quebrantamiento y el deseo y el anhelo, y unió vidas, ¿verdad? Unió fuerza en este proceso. ¿Cómo te pareció a vos, Cristina? Bueno, yo tengo que admitir que yo todavía no estaba con esa idea específica de mamis que oran, ¿verdad? Okay. Pero cuando ella lanzó esa idea, ese proyecto, enseguida yo me enganché con eso porque me gustó mucho, ¿verdad? Y una idea se tiene que realizar, ¿verdad? Entonces, ella, justamente como ya dijo, llevó hacia los líderes para concretar esa idea. Que ya estaba en el corazón sí, de Lotte justamente, a 20 años. Y ahí se unieron las ideas, ¿verdad? Sí. Y entonces yo estoy muy agradecida con Dios, estoy agradecida con mis hermanas que tuvieron esa idea y ese valor de, digamos, de hacer esos pasos para concretizar, y no solamente hablando de hace falta y cuándo vamos a ser y así, ¿verdad? Y entonces estoy agradecida por eso, y de poder ser parte de eso realmente es una bendición muy grande. Sí, así es. ¿Cómo es Dios tan creativo? Sí. Él conoce y sabe las características. Es más, Él nos preparó y nos diseñó, y cada quien tiene su temperamento y personalidad. Sí, totalmente. Y unir ese deseo y ese anhelo. Así que, oyentes, si de repente tenés ese deseo y anhelo de orar, no esperes mucho. Tal vez sea una vecina, tal vez sea una hermana de la iglesia. Empezar a orar por tu familia, como dijeron aquí, por los hijos, sí. Por los hijos ahí, por los vecinos, los hijos de los vecinos. O sea, no hay mucho protocolo para hacer. No. Es lo que estoy notando es el anhelo y el deseo de su corazón de poder clamar a ese Dios todopoderoso, y Él va a ir obrando. Sí. Qué precioso. Ahora mencionaron también cómo lo están haciendo. Los días jueves, 18:30, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí en el lugar de la guardería. Están haciendo la invitación allí. Esperan a que las mamás vengan. Ya se están reuniendo. ¿Hace cuánto tiempo que están con esto? Desde abril, yo hace creo. Hace 2 meses. Sí. Hace 2 meses, ok. Sí. Sí. Sí, luego después del episodio, que no recuerdo exactamente la fecha que fue, más o menos en esa fecha, fines de marzo, abril, que más o menos, y ahí fue que nos impulsionó a tomar esto como una responsabilidad mayor. De el poder de la oración puede cambiar la historia de esta ciudad, yo creo, y también de cada uno de esos jóvenes. Nosotras estamos orando los jueves por todos los colegios de la ciudad. Precioso. Por todos los niños, por todos los adolescentes, profesores, por todos los profesores. Wow. Y no creo que esto va a ser en vano, porque nosotros, la palabra dice que a su tiempo cosecharemos las horas de intercesión, de oración por una causa, ¿verdad? Y estamos impresionadas por lo que Dios está haciendo, porque muchas veces empezar un grupo de oración empieza, después termina, después no se va más, y hay un poquito una guerra espiritual mantener totalmente un grupo de oración activo. Así es. Y nosotros estamos ahí a full y vamos a seguir, Dios mediante, y tenemos otras mamis que están llegando, que nunca se fueron a la iglesia. Wow. Hay mamis que están yendo solo en ese grupo. Hay mamis que a partir de ese grupo fueron a la iglesia. Wow. Hay una variedad de experiencias que estamos teniendo. Qué gusto, o sea, cómo Dios abre puertas, y ustedes también tienen esa apertura
de poder poner en manos de Dios y ser como un canal. ¿Sí? Nosotros también recibimos no es un plan, es una instrucción. Ya. Y nos reunimos para orar, no para dialogar, charlar. Ya leemos muchos libros sobre la oración. Escuchamos muchas prédicas sobre la oración. Pero orar y orar, hacerlo, doblar las rodillas, es diferente, ¿sí? Sí. Sí, es verdad. Y por eso, quiero explicar un poquitito o presentar o hablar un poco cómo pasamos esa hora, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Sí? En primer lugar, siempre tenemos o estamos enfocando un atributo de Dios, ¿sí? Okay. Por ejemplo, esta semana hicimos, Él es un Dios de lo imposible, ¿sí? Y leemos versículos de la Biblia, hay muchísimos, y pensamos, ¿quién es Dios? Y a mí me impactó muchísimo. Para nuestros jefes en el trabajo queremos hacer o dar lo mejor de nosotras, ¿sí? Sí. Pero Dios es muchísimo más, y para Él, en su presencia, hay que entrar, ¿sí? Nos cuesta a veces parar todo, no trabajar, ¿sí? Entrar en la presencia de Dios. En otra semana, Dios es mi tesoro, Dios es grande, y así ¿Se centran en los atributos? sí. Qué bueno. Leemos versículos, y el segundo paso para mí siempre es el paso más desafiante. Cuando entramos en su presencia, juntas, delante de su trono, hay que confesar. Cada una confiesa en silencio lo que el Espíritu Santo muestra. ¿Y saben qué? Yo no sabía que puede morar en mi corazón. Rencor había, venganza y orgullo también. ¿Sí? Tuve que confesar. Y cada vez Dios nos muestra a cada una para qué estamos. ¿Sí? Y así confesamos en silencio. Y tenemos versículos muy, muy lindos. Por ejemplo, en Hebreos, permítanme leer ese. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros, de nosotras, y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. Wow. Qué lindo. Sí. Y también lo que cada vez nos toca, si confesamos, Dios es bueno y fiel y nos limpia con el detergente más efectivo. El detergente más efectivo para nuestra suciedad es su sangre preciosa. ¿Sí? Y entonces el tercer paso es dándole gracias a Dios. ¿Qué ha hecho? Esa semana dimos gracias porque el hijo de Cris pasó por un cuadro de enfermedad y ahora esa semana entró en la escuela otra vez. Súper sano ya. Está sano. Y Daisy también pasó por un cuadro de desánimo, de muy, muy difícil. Cansancio. Y ella nos compartió y oramos. Y yo muchas veces experimenté también cómo se unen
las ideas también en la escuela. O a veces alguien dice, es algo nada impresionante, pero sí es. No hay nada no importante, ¿sí? Cierto. Y leí esos días que la profesión de nuestro Dios Todopoderoso es escuchar oraciones. Es su nombre. Sí. Y en la Biblia encontramos más que 10 verbos que describen la oración. Wow. Murmurar, clamar, Wow. gritar, hablar, dialogar. Para mí es algo Wow, qué lindo. tan... No tengo palabras, ¿no? Ujú. Dando gracias, como tú ya diste gracias por ese hermoso día. Tan lindo, ¿sí? Ujú. Así es. Así es. Y el cuarto paso es de que habló Daisy también, la intercesión, sí, por nuestros hijos. No mencionamos todos los en detalle, todos partecitas, no perdemos, bueno, porque a veces son también cosas de confianza. Claro. Sí, y lo que oramos en el grupo queda en el grupo, ¿sí? Y entonces oramos por nuestros hijos según Salmos 18:21 o 119:11, ¿sí? Clamamos. Y lo que a mí me impacta, su hijo en oración también es mi hijo. Sí, así es. Sus hijos, los hijos de Cristina, en oración son mis hijos lindo es también. realmente. Nos Sí. ocupamos por nuestros hijos, ¿sí? Y en el cuarto paso, también oramos por los colegios, ¿sí? Así es. Asumimos o nombramos los colegios de nuestra zona, de donde vienen las madres, Colegio Departamental, Amistad, 1 de Mayo, Johan Cornis, Rinconcito. Rinconcito, sí, por nombre ponemos estos colegios en Roca. Roca del Café, Roca sí. y todos los que están. Y en Hechos 26:18 dice, te mando a ellos para que les abres los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Wow. Aleluya. La oración es el instrumento que Jesús nos mostró, Ujú. y qué bien que tenemos este cielo abierto, ¿sí? Y por último, antes de separarnos, oramos unas por la otra, Sí. una por la Sí. otra, ¿sí? Ese momento es siempre emocionante porque cada mami tiene su carga, sus luchas y ese momento es cuando nos Se quiebran. Sí. nos quebramos Mm. porque y hemos escuchado de ellas también testimonios Wow. Sí. de sus hijos que iban a entrar en cirugía. Hemos estado orando por varias situaciones diferentes. Ellas, algunas aún no saben orar mucho, Ujú, ujú. pero ese deseo Sí. de hacer algo por sus hijos Sí. Wow. las lleva hasta Así este es. ministerio. Entonces esto es como un camino para Mm. entrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo hacen con estos pasos. Y Sí. una importante forma, también interesante manera de enseñar a orar, ¿verdad? Sí, Que no totalmente. entramos directamente en mi necesidad, sino crear ese ambiente de Sí. Señor, aquí estamos, Sí. intercedemos, confesamos, damos gracias, hace estos atributos de Dios y orar unas por las Sí. otras. Qué bueno. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y luego hablamos un poco del fundamento? Ya empezaron a mencionar algo. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la oración y cuánto poder tiene
una madre que ora. ¿Les parece si hablamos después de este tema, así como para ir ambientando y entrando ya de paso con esto? ¿Les parece? Sí, muy bien. Tengo Buenísimo. una frase para terminar Súper, esta Dale. parte. Bueno, bien. dale, profe. Orar con la palabra. Ah, sí. Amén. Sí, totalmente. Orar con la palabra. Ujú. Es verdad, es verdad. Estuvimos compartiendo los pasos que podríamos seguir, incluso vos mismo allí, querido oyente, de cómo podemos hacer. Aquí ya te estamos dando unos tips, unos pasos a seguir. Ahora, esta siguiente pregunta que les hago, como para ir entrando a tema también, fundamentos bíblicos de la oración, ¿sí? ¿Y cuánto poder tiene esta oración en las madres? ¿Quién inicia con esta respuesta? Lote, Lote ya está ahí. 1, 2, 3, miro. Tenemos muchos textos bíblicos, pero uno, me permitan leer, Sí, claro. Efesios 6, 18. Ujú. Y no me preguntan, ¿quieren orar? Deseo que oren. ¿Quieren escuchar? Siente. ¿Qué dice Oren, este ¿verdad? versículo? No dejen ustedes de orar. Wow. Rueguen y piden a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir. Oren. Sí. Sí. Y eso es... hay que hacerlo. Sí. No dejen de orar. Eso no es, pero hay muchos más, pero este es el que para mí es muy importante. Ujú. Quizás ustedes tienen otros, porque todos los libros de la Biblia contienen oraciones, y a los salmos se nombra el libro de oración, ¿sí? Ujú, ujú. Yo digo que la madre en sí, ¿verdad? No tiene poder, ¿verdad? Mm. Pero nosotros nos conectamos con el Dios, Que para el tiene cual poder. no es nada imposible. Con el Dios Todopoderoso nos conectamos. Y como dice, enseña la palabra que es su tesoro en nosotros, Ujú. como almas y cuerpos frágiles, ¿verdad? Cierto. Y para mí personalmente, la oración se ha vuelto en una fuente en la cual puedo recobrar fuerzas, renovar mis fuerzas espirituales, pero interesantemente también fuerzas físicas. Si yo me siento muy cargada por mis propias cargas o por las cargas que quizás otros comparten o que yo estoy viendo en la iglesia o que estoy viendo en la vida de otras personas, entonces eso también me cansa físicamente. Y cuando pasa eso, yo me doy cuenta que tengo que entregar todo eso en manos de Dios. Y cuando estoy haciendo eso, siento como mis fuerzas se recargan. Sí. Entonces, para mí, la oración se ha vuelto, en los últimos años, yo digo, porque ahí es donde yo apunté más, donde yo fui aprendiendo más a orar específicamente, ¿verdad? Ujú. Tomarme el tiempo de orar, sí. Pasa que al reconocer y entender que es parte de nosotros cuando decimos que somos cristianos y creemos en Él, es decir, sí, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Y Sí, como totalmente. mencionaste, Sí. Lote, orar con la palabra, orar acompañado de eso, entonces entendemos de lo que estamos haciendo, ya no es un mero decir por decir, sino es intencionalmente y saber que eso va a tener fruto, ¿verdad? No sé Sí. si quieres decir algo, profe. Sí, Daisy. desde que conocemos la palabra, los textos que hablan de la oración son infinitas. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Dice, cualquiera cosa de ustedes que pidan en mi nombre,
yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, y lo que pidan en el nombre de Jesús será hecho. Wow. O sea que el Señor siempre nos ha instruido en su palabra la oración, y la propia vida de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Él se apartaba para orar? Él se apartaba en los momentos más delicados. Él gemía en la presencia del Padre. Y Él mismo nos enseñó con su vida. Si Él, siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, que vino con un propósito tan sin igual, ¿cuánto más nosotros, Sí, humanos totalmente. frágiles, necesitamos estar Conectados. totalmente conectados a Él, al Padre, a través de Jesús, que nos dio el ejemplo que la intercesión es demasiado importante? Y siempre, aún las personas que no tienen mucho conocimiento, cuando hay algún momento de salud muy delicado, un accidente o ahora que están muchos lugares con catástrofes temporales, llueve fuerte. Acá mismo en Filadelfia, si llueve muchísimo, vamos a tener problemas, y sí, vamos a orar, vamos a rezar, dice la gente, ¿verdad? Y el propio ser humano, naturalmente, sin mucho conocimiento, tiene la necesidad de buscar la ayuda de algo superior en situaciones que ya no está en sus manos controlar. Así es. Y interesante es que Jesús oró por sus hijos en San Juan 17. Sí. Él mismo oró por nosotras, ¿sí? Y también dice, donde están reunidos 2 o 3, Wow. y siempre fuimos 2 o más. Ahí estoy, es una promesa, ¿sí? Eso para mí significa orar con palabra. Gracias, Él nos hace sentir su presencia, y yo creo que cada vez salimos diferente. Sí. Totalmente. Con fuerza, Sí, fortalecidas. Sí. Así Quería es. leer el Salmo 5.3 y el Salmo 34.15. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y espero tu respuesta. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Así respaldo es infinito con relación a la oración, que la palabra nos ampara, ¿verdad? Como está diciendo fundamentos en la palabra. Entiendo. A ti clamo, Dios, y tú escucharás mi oración y pagaré mis votos a ti. El propio Salmo es lleno de clamores, Es verdad. en intercesión por nuestras necesidades y por la de los otros, ¿verdad? A veces oramos mucho por nosotros, pero desde el momento que oramos por los otros, ya no es oración, es intercesión, ¿verdad? Porque Es ya te verdad. pones en la brecha a favor de otros, que es lo que nosotros estamos haciendo por nuestros niños y jóvenes de la ciudad. Sí, el A fundamento, el fundamento es el mandamiento que Dios nos dio, ¿verdad? O que Jesús mismo nos encomendó, es como un mandamiento. sí. Como hace rato ya mencionamos, que no es un deseo, no es algo que sentimos o tengo ganas de orar por ti, sino es un mandamiento entre los santos, entre los hijos de Dios, ¿verdad? Respaldarnos, y es una base, digamos, un fundamento bíblico sencillo, digamos, es muy fácil para entenderlo. Jesús dijo, oren por los santos, oren por el Estado, y entonces tenemos que cumplir con eso, ¿verdad? Siendo Así obedientes, es. porque Sí. eso después tiene su recompensa. Sí. Y me imagino que en ese proceso ustedes también han vivido experiencias milagrosas en este tiempo de orar. Mencionaron de la fortaleza al salir, ¿verdad? De orar, clamar a Dios. Me imagino que en ese tiempo también es como que no había momentos de ay, hoy estoy muy cansada, Señor, pero tengo que hacerlo porque sé que es importante, Sí. ¿verdad? Es un desafío, no es fácil responder a ese llamado, porque los problemas pasan para no ir. Sí. Un montón de, Así es. de cosas pasan para Tipo que no obstáculos. llegues, ¿verdad? Y a veces el propio cansancio, a veces estamos en la correría, a veces no estamos porque sobra tiempo estando ahí en este trabajo ministerial, pero sí hay una convicción dentro nuestro, que es el Espíritu Santo el que pone, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil.
siempre hemos hablado al llegar allá. No fue fácil llegar hoy. A veces hasta barro, montaña de barro ahí en nuestro camino a veces. Pero hay algo que te impulsa. Hay una fuerza mayor. Me gustaría contar la historia de una mujer muy especial que vino a nuestros encuentros. Y es una historia tan interesante detrás de esa historia, detrás de esa mujer, ¿verdad? Porque justamente un jueves, cuando estaba en camino de ese encuentro, Mamis que Oran, llegué tarde, porque cuando salí de mi casa había una señora que estaba en su moto con sus 2 hijos. Estaba en búsqueda de un domicilio, ¿verdad? En una casa. Y no encontraba. Entonces se detuvo atrás de mí, o sea, al lado mío, y me preguntó, ¿usted no sabe, señora, dónde queda la casa tal y tal? Y estábamos buscando las dos así, ¿verdad? Estábamos pensando, ¿será aquí, será por allá? Y nos detuvimos ahí un buen rato. Después yo le pregunté, ¿usted no tiene una ubicación? Sí, pero no tengo internet, no me abre. Y bueno, y mándame a mí. Entonces yo abro en mi celular y vemos, ¿verdad? Cierto. Ah, pero no tengo su número, me dice. Ah, cierto. Y nos reímos un montón ahí, como si fuera que ya nos conocíamos siempre, ¿verdad? Y ahí me dio su número la señora y me envió la ubicación. Pero al final no encontramos. Pero nos separamos, ella en búsqueda y al final encontró, estaba en la otra calle de mi casa, había sido. Yo me fui a Mamis que Oran y después de eso yo le invité a ella también, a esa señora. Ya a través del contacto. Sí, porque ya me dio su contacto, ¿verdad? Y vino. Una señora que yo la quiero, nosotras todos la queremos mucho. Y en ese primer encuentro donde ella vino, Daisy tenía en su corazón de ayudarle a que ella pueda entregar su vida a Cristo. Wow. Y en ese encuentro ella entregó su vida a Cristo. No sé si en el otro encuentro cuando ella vino, todavía ella no se dispuso para orar, digamos, ella misma, ¿verdad? Pero estaba ahí recibiendo oraciones seguramente en su corazón. Pero en ese último encuentro, que era ayer, anteayer, sí, ella, en la primera, donde nosotros creo que agradecimos a Dios, nosotros pensamos que ella no iba a querer orar, pero en la segunda ella dijo, bueno, ahora yo también voy a orar porque hace rato. Entonces ella ya tipo como que quiero orar ya, ¿verdad? Déjame ya a mí. Y yo, cuando ella oraba, anteayer justamente, mi corazón estaba pero era una de las oraciones más tiernas, más lindas, más sinceras que yo he escuchado en mi vida. Y mi corazón estaba tan lleno de gozo porque es una persona que encontró a Cristo, ¿verdad? Obviamente queda mucho por delante, como sabemos. Para todos nosotros queda mucho por delante. Necesitamos aprender mucho. Pero eso para mí es una experiencia, un fruto tan hermoso y simplemente por eso vale la pena, digamos, sí. Bueno, vale la pena sí o sí, pero es una experiencia que yo le agradezco mucho a Dios que nos ha dado eso, sí. También ese grupo fue un gancho para que algunas mamis lleguen a nuestra iglesia. Ah, mira. Sí, a través de, tuvimos personas, mamis que fueron a orar, se conectaron con nosotras y están yendo regularmente en nuestros cultos ahora. Ok, es como conectar, vincular y aprender a hablar con ese creador, con ese todopoderoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Tienen algo más allí en esa área? Tenemos muchísimo más. Lo que veo ahí, yo ahora. Muchas veces he experimentado que se abren caminos que yo no vi. Puedes hacer eso así. O lo que ya mencionaron mis hermanas, tantas veces recargamos fuerzas. ¿Sí? A veces vengo con dolor de cabeza y me voy sin dolor de cabeza, ligeramente, ¿sí? Y también encontramos soluciones de problemas que nos parecen como montañas, ¿sí? Y cómo a veces las circunstancias se llevan bien o podemos pasar, si no como nosotros a veces queríamos al inicio, pero como él nos guía, ¿verdad? Y aceptar, encontrar paz. Y muchas veces
me da tanta tranquilidad y paz. Él tiene el control, ¿sí? Y eso, en eso estamos, ¿sí? Yo creo que la escuela de oración nunca termina, nunca recibimos diploma, recién en la eternidad. Pero, no sé, a veces aplazamos de grado también. Repetir la lección, ¿verdad? O sea, aquí te falta y vamos a seguir apretando. Y hay un versículo también donde dice, guíanos, enséñanos a orar, ¿sí? Y pensamos, tanto tiempo ya oré, hay que enseñar, ¿verdad? Sí. Y en eso estamos juntas, ¿sí? Aprendiendo, ¿sí? Y yo creo que no tenemos que perder realmente el peso, la importancia de la oración, porque muchas veces, quizás justamente en la iglesia, estamos muy enfocados en proyectos. Tenemos ideas y necesitamos más obreros, estamos preguntando, estamos quizás un poco presionando, necesitamos ya, queremos ya, hace falta, ¿verdad? Y parece estamos en esa tentación, estamos en el peligro de quererlo hacer por nuestras propias fuerzas. Y nuestro trabajo hacemos como un fruto de la oración y no al revés, digamos, ¿sí? A veces, y hacemos muchas veces así, trabajamos y nos preocupamos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué es tan difícil? Estiramos, empujamos, ¿verdad? Leí un libro hace poco y decía que el trabajo como hijos de Dios sin la oración es como un pobre espectáculo en el reino de Dios, que no lleva fruto. Porque los hijos de Dios están llamados para hacer lo que Dios ya planificó de antemano. Es todo para su gloria y todo es para su honra. Entonces necesitamos orar, pedir la guía de Dios. ¿Cuál es su voluntad en ese proyecto, en aquel proyecto, o en el reino de Dios, ¿verdad? Y ahí nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Y cansa también la oración. Totalmente. Sí, es un trabajo, pero a mí cada vez me cuesta, viene el cansancio de no tener ganas, no tener tiempo, como ya mencionaron, o el peor obstáculo, quiero decir hoy, es la oración. Quizás es tan importante. ¿De verdad? Esa pregunta que nos hacemos. ¿Para qué me voy a orar en casa? ¿No? Sí, ¿Para qué me voy a ir? ¿Verdad? Para no pagar ese precio de salir de tu comodidad, ¿verdad? Un obstáculo para mí también es cuando todo vaya bien. ¿Necesito realmente de Dios? Totalmente. Estoy bien, Y a veces tenemos que pasar por circunstancias que no deseamos, ¿no? Y morar. Y también un obstáculo es el pecado oculto, ¿sí? Para no recibir respuesta de Dios, ¿sí? Así es. Y que no quedar convencidos de la necesidad, ¿sí? En eso muchas veces estoy. Y por eso estamos apoyándonos, ¿sí? Vamos. Sí, vamos. Y como dice la palabra también, la oración del justo. La oración del justo tiene mucho poder, Santiago, ¿verdad? sí. Sí, y solamente por la sangre de Cristo que nos perdona los pecados que están a luz y los pecados que están en lo oculto, solamente por su perdón podemos quedarnos justificados delante de Dios. Y así nuestra oración tiene poder, sí. Y que tiene entender esto como principio de que aunque nuestro cuerpo, nuestra carne es débil, entender que tiene poder, ¿verdad? Que tiene poder no porque estamos orando, sino a quién le estamos orando, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces he visto, seguramente ustedes también, de que voy a hacer esta oración, pero en realidad no es este tipo de oración, sino es a quien yo estoy clamando, a quien yo le estoy intercediendo y creo, ¿verdad? Y ahí es en donde veo que también tiene esa fuerza, porque yo creo en ese Dios, en el Todopoderoso, ¿verdad? La fuerza que Él nos da. Y uno de los obstáculos que mencionaste es
es desde casa nomás, ¿verdad? Y me involucro también porque es como que, ups, ay, me picaste ahí, profe. Qué bueno. Yo estoy del otro lado. Jueves a las 6:30. Te invitamos. Te pasamos la ubicación. Y es como decir también, porque en las iglesias, convengamos que en la iglesia tienen sus reuniones de oración los días miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Y vez tras vez en los cultos los pastores o líderes o personas que dirigen y dicen los días miércoles y los hermanos se mueven, ¿no? Como que yo no escuché nada, pero es cierto, es algo que debemos de ponerlo como meta, ¿verdad? Y entender de que eso tiene fuerza, no solo desde casa, yo con mi familia, sino es unir fuerza con los hermanos, ¿verdad? Así es como que unir esto y saber de que Dios ahí también va a hacer su obra, ¿verdad? Sí. Qué precioso, y entender también de que ese poder viene de Dios y que a pesar de los obstáculos que tengamos, se unen, ¿verdad? Y se animan, pues, como dijiste, profe Daisy, a veces no tengo fuerza, pero dice, vamos, tenemos que estar, porque la hermana o la nueva o fulana va a venir y no te va a encontrar. Tenemos que ser de ejemplo. Ese famoso de entendernos y comprendernos hace que también puedan surgir y llegar a tener como un hábito, porque es una disciplina también. A veces tener una motivación correcta te ayuda muchísimo. Cuando yo estoy desanimada, cansada, el cansancio es algo que a mí me persigue, tengo sobrecarga de trabajo, entonces cuando el cansancio viene, ya viene justo juntito ya el desánimo. Caminan juntitos y el dolor de cabeza ahí nomás está. Entonces los tres caminan juntos y cuando me atacan los tres es una pelea, ¿verdad? Pero algo que a mí me impulsa, yo tengo un sentimiento de mamá leona por Emmanuel, ¿verdad? Es como que necesito ir a orar por él, mi parte materna, ¿verdad? No que no ore otras horas, pero ese mamis que oran me hace recordar, mamá, vos tenés alguien que cubrir, vos tenés alguien que orientar en el espíritu. A veces no consigo hablar con él y mi rodilla está ahí, ¿verdad? Pero ese mamis que oran me recuerda. Estás clamando por él esta semana, estás orando por él, y yo como soy docente, yo tengo muchos hijos. Sí, hijos de corazón. Hijos de corazón. Y cada rostro de mi niño a mí me viene en mamis que oran. De cada niño que está conmigo todos los días. Entonces no es una oración genéticamente maternal nomás. Es una oración espiritualmente grande. Con, digamos, hijos espirituales, ¿verdad? Porque son las personas que yo estoy influenciando todos los días. Y mi quebranto es que yo pueda dejar en ellos algo que el Espíritu Santo quiere que yo haga por ellos con relación a ejemplo de vida, con relación a vida de oración, porque lo que los niños ven en nosotros no es lo que decimos, sino que es lo que ellos ven. La profe es así y la profe dijo así. Mis niños no comen en sus casas sin orar, y sus padres ya saben porque ellos llevaron ese hábito de la escuela en casa. Pequeños testimonios. Y yo estoy orando por la iglesia del mañana, que son ellos, que es a partir de nuestros hijos, que son los jóvenes, y los que van a venir. Entonces es algo más que un 50 minutos de reunirnos. Son gotitas que se están derramando por cada niño, por cada niña, por nuestra generación, por esta juventud que el mundo ahí está pervertido, atacando con todo tipo de ideología, con todo tipo de cosas totalmente anormales a la visión de los hijos de Dios. ¿Y cómo van a tener esa fuerza? Y eso es lo que nosotros estamos ahí. Sí van a tener la fuerza, sí van a tener carácter, sí el Espíritu Santo va a estar, no se van a engañar, Dios les va a librar, el mundo no les va a engañar, los vicios no le van a llevar, ellos van a ser gente de bien, no van a ser gente mala, van a ser hombres y mujeres tementes de Dios, van a ser los futuros diputados, los futuros intendentes, los futuros presidentes, los futuros profesionales, los futuros docentes, el futuro constructor, la futura modista. Son las personas que van a influenciar en la sociedad
de alguna manera si están vivos. Mm. Y lo que nosotros estamos clamando es que sea de manera positiva, de la manera que ellos se conecten a su propósito. Amén. Cada uno de ellos, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que nos impulsa, orar por sus mamis. Yo tengo un contacto con las mamis de mis niños y son todas muy importantes para mí y muy especiales, así como todas nosotras que tenemos contactos con familias de nuestros niños y también en nuestra iglesia lo mismo, ¿verdad? Veo que cada quien tiene sus contactos y también van entendiendo del poder de influencia que tenemos como seres humanos, como mamá, y ahora que están en ese proyecto y ministerio de influenciar, ¿verdad? Sí. Y querido oyente, vos que estás del otro lado, tal vez te preguntaste qué puedo hacer. Y empezá a orar. Empezá a orar, sí. empezá a Así clamar, es. ¿verdad? Amén. Qué lindo el testimonio que están contando. Y me anima también personalmente a poder fluir en ese lado del trabajo que hacemos. No es dejar de lado mi trabajo, sino es dentro de ese trabajo, porque la palabra de Dios dice también en todo tiempo, dice, ¿verdad? En oración y súplica, ¿sí? En el espíritu, orar en el espíritu, y eso podemos hacer en todo tiempo también. Y hay lugares específicos en espacio, como ustedes me lo mencionaron, pero también hacerlo en todo tiempo, ¿verdad? Qué precioso. ¿Les parece si hacemos una pausa? Estamos aquí con 3 preciosas mujeres, Christine Enns, Lotte Penner y Daisy Céspedes. Preciosas mujeres que han decidido iniciar un ministerio, mamis que oran, los días jueves en la guardería Florida, ¿sí? A partir de las 18:30 horas. Y han comentado cómo surgió todo esto, qué les motivó y obviamente las bases bíblicas y el mandamiento y principio bíblico que tiene también el poder de la oración en cada una de las que decidimos interceder y orar, y los pasos que podemos hacer para entrar en ese proceso de oración, ¿sí? Han comentado también los obstáculos que, si bien es cierto, cualquier ministerio o proyecto que hacemos en conjunto con los seres humanos, hay cosas que de repente quieren intervenir, y sabemos que también la batalla no es solamente entre seres humanos, sino también espirituales, ¿verdad? Y saber de que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, a nuestro abogado, que nos da la fortaleza como para poder seguir, ¿verdad? Así es. Me gustaría en este bloque poder dar la apertura también a invitar al mensaje que quieren dejar a nuestras oyentes, ya sea mamá, papá, tía, abuela, porque tenemos de todos en este programa. ¿Qué mensaje, qué invitación relacionada a nuestro tema quieren dejarles, queridas amigas, en este bloquecito? ¿Qué les quieren decir? Podemos orar solas en casa también, ¿sí? Okay. Y lo hacemos cada día. Uh-huh. Hay un dicho que dice, cuando tus hijos son pequeños, háblales de Dios. Cuéntales las historias y todo. Y cuando sean grandes, habla con Dios de ellos. Wow. Sí. Y eso es mi situación. Uh-huh. Así como Daisy ya comentó, a mí me gusta tenerlos cada día alrededor de mi mesa, de estar junto con ellos. Me cuesta es soltarlos, sí, porque mis brazos son cortos, pero los de Dios sí son largos. Wow. Sí, oramos en casa, sí, eso sí, pero juntas, tanto, con más edad que tengo, más siento la carga de que tenemos que orar juntas. Wow. Y a veces pasamos por
problemas similares, Ujú. ¿sí? Y si quedo sola, me siento perdida y me rindo. Ujú. Y no quiero rendirme. Ujú. Quiero seguir. Y no es una debilidad decir, ¿me quieres apoyar hoy? O vamos juntas. No es nada de debilidad. Tipo ¿no? pedir ayuda, Sí, ¿cierto? sí. No somos fuertes si no necesitamos a nadie, ¿no? Y eso a veces me cuesta. Sí. Sí. Ujú. Por eso yo estoy convencida de que Dios me puso en esa escuela. Ok. Sí. Ujú. Y juntas en voz alta clamar con la palabra. Así es. Quiero subrayar eso. Ujú. Y no dejar seguir, ¿verdad? Y sí, ustedes también... Bueno, yo digo que, o sea, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son los que oran, ¿verdad? Sí. Y quizás hay madres y seguramente hay muchas madres que todavía no están con Cristo, todavía no están en la fe en Él. Y entonces, ¿cómo vamos a tener comunión con Él si todavía no somos sus hijos, verdad? Cierto. Pero hay una solución para eso, porque Cristo hizo todo. Lo que necesitamos para tener comunión con Dios es arrepentirnos y es entregar nuestras vidas a Cristo. Y cuando hacemos eso, Dios nos regala su Espíritu Santo. Tenemos que detenernos y reflexionar nuestras vidas, pedir perdón, porque sí o sí hay maldades, perversidades, injusticias que hemos cometido en nuestras vidas y necesitamos arrepentirnos por eso. Ujú. Necesitamos pedir perdón a Jesús y entregar nuestras vidas a Él, pedir que Él entre en nuestras vidas y Dios nos da el Espíritu Santo. Amén. Y a través del Espíritu Santo nosotros entramos en comunión con Dios. Ujú. Y por eso eso es lo que yo le quiero lanzar a cada madre. Quizás tenga el deseo de orar y no sabe cómo empezar. Quizás estaba ya rezando como ritos, como frases memorizadas, pero no como de espíritu a espíritu, ¿verdad? De corazón a corazón. Entonces realmente es el único camino, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y después el Espíritu Santo va a morar en tu vida, porque eso es promesa de Dios, eso es una consecuencia natural de Dios. Y ahí vamos a entrar en comunión con Dios. Amén. Querida madre, si usted todavía no tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, le invito, entregue su vida a Cristo. Amén. Y también si tienes el deseo, cuando se juntan para tomar tereré con su vecina, ahí pueden empezar. Mientras vivimos, nunca es tarde. Dios nos da la vida y nos da muchas oportunidades. Amén. Y les deseo mucho ánimo. No tengan miedo. Oran. Los otros van a acompañarles. Sí. Sí. Hay que empezar. Nunca es tarde. Quizás si hoy tienes el deseo, Ujú. invita a una amiga o a tu vecina donde están 2 o 3. Así dice la Sí. palabra. Así es. Profe quería- Daisy. Sí. Decirle algo a todas las mamis que me están escuchando. Yo sé que a veces cansa la maternidad. Ujú. Yo sé que a veces estar con las mamaderas, pañales, escuela, tarea, limpiar la casa, hacer comida, cuidarle cuando está enfermo y tenés que trabajar y también tenés que hacer miles de cosas. Yo sé que cansa, pero yo les quiero decir a las madres que todavía tu hijo está contigo. Disfruta, Disfrutemos. enséñale la palabra, Amén. enséñale los principios, no te canses, repetile una y otra vez. No, enséñale lo que está bien y lo que está mal. No tengas miedo de disciplinarle, no tengas miedo de exhortarle,
porque esos son los años que Dios te permite que esté contigo. Amén. Para que le instruyas, para que le enseñes, porque ellos van a crecer y se van a ir. Y ahí ya no es tu instrucción, ahí es tu intercesión, es tu oración. Pero lo que vos le enseñaste todo ese tiempo que estuvo contigo es lo que le va a mantener en pie. Amén. Es lo que le va a hacer vencer el mal. Es lo que la palabra de Dios que vos pusiste en su corazón cuando él era niño, cuando vos estabas cansada, cuando estabas llena de cosas para hacer y aún así tenías que ir a hacerle dormir y orar por esa criatura. Es lo que va a llevar en su memoria el resto de su vida. Amén. Entonces no te canses de instruir, orar, cubrir, y no tomes como un fardo, porque en realidad cuando somos mamás de adultos nos damos cuenta que había sido. Dios nos ha dado los mejores años de nuestras vidas cuando eran pequeños, cuando podían estar contigo, cuando podían hincharte en tu cama o cuando podían robarte tu comida de tu plato. Eran los mejores momentos. Hoy están en la memoria porque ellos tienen su vida, su decisión, su carrera, su cónyuge. Ellos están preparándose para vivir ellos su experiencia, ellos tener sus hijos. Y nosotras a partir de ahí estamos como las que estamos ahí, en la arquibancada y torciendo, y estamos aquí deseando lo mejor para sus vidas, pero ya no tenemos esa influencia cercana, inmediata. Nuestra influencia ya es espiritual, y ya es aconsejar, y ya es otro nivel, ¿verdad? Entonces ese es mi testimonio que les dejo a las mamis. Sean felices con sus hijos lo máximo que puedan en cuanto están con ustedes, porque después cuando les tenemos que soltar es un dolor muy grande y un dolor que Dios no va a impedir, porque es su plan que ellos hagan sus vidas y que ellos hagan la realización de sus sueños y sus propias familias. Y ahí estamos nosotras como mamis intercesoras, cubriéndoles también en ese proceso. Eso es lo que yo quería Qué decir. lindo, profe, que me estás mencionando esa parte. Nuestra hora se está yendo, pero precioso. De esta forma podemos ir cerrando con este mensaje final de que todas, no importando las edades, no importando si conocemos poco o mucho de Dios, es entrar en la presencia de Dios, reconocer su poder y orar. Y quiero dejarles estos pasos que mencionaron, atributos de Dios, mencionar el atributo de Dios, confesar nuestros pecados, agradecerle a Dios por todo lo que ya nos da, interceder, y ahí entran nuestros pedidos, y orar unas por las otras. Gracias, queridas mamás, querido oyente también, pero gracias a estas mamás que se dispusieron en este tiempo para estar aquí y mencionarnos y animarnos, más que nada animarnos a que unamos fuerza, estemos donde estemos, si estamos en el campo, si estamos en la ciudad. Lo importante es unir fuerza, orar, clamar, y estés en la etapa donde estés, el Señor escucha la oración del justo, ¿sí? Así que gracias, queridas mamás, también por ustedes, ¿sí? Y gracias, oyente, por estar del otro lado, por conectarte, por estar del otro lado escuchándonos. Y si te gustó este programa, compartí con otra mamá, compartí con otra amiga, para poder animarla y decirle, mira, estas 3 mujeres se unieron y pueden, y por qué no nosotras también. Así que les bendigo con la palabra de Dios que dice, bendecimos y cubrimos la vida con la palabra de Dios, ¿sí? Así que gracias por estar del otro lado, y Dios les bendiga, y nos encontramos el próximo sábado con otro tema más. Así que chao, chao.